Despierta España, que no te engañen. España necesita más Iker Jiménez. El periodismo consiste en informar por tierra, mar y aire, ya sea a través de medios escritos o audiovisuales, da igual. Y aquí entran desde periódicos, televisión y radio, hasta redes sociales, blogs y podcasts de todo tipo. El medio da exactamente igual, siempre y cuando su función sea informar al público. Todo el que se dedique a este oficio es periodista, con independencia de su formación y título universitario. Además, como el ser humano es subjetivo por naturaleza, la información objetiva 100% neutral no existe en un sentido estricto y, por tanto, hay muchas formas de interpretar un mismo hecho. Esto significa, entre otras cosas, que no hay una verdad única e inmutable, no hay una verdad revelada, pues tal cosa solo está al alcance de Dios. Pero que haya multitud de opiniones y enfoques sobre algo no quita que el hecho en sí exista. Se puede interpretar mejor o peor, pero lo que es y punto. De ahí precisamente la importancia de la libertad de prensa, uno de los pilares básicos de toda democracia, ya que permite a la gente escoger cómo informarse y de este modo conocer la realidad de lo que pasa por diversas vías. El periodismo, además, no solo es informar, también debe fiscalizar el poder, sirviendo así de contrapeso, ya que el periodismo, que no es crítico con el poder, no es periodismo, sino servilismo y propaganda. Pues bien, partiendo de esta base, no son muchos los medios ni los periodistas dignos de tal nombre hoy en España. Los hay, ojo, y muy buenos. De hecho, casi todos los escándalos de corrupción que asedian hoy al gobierno han surgido gracias a la buena labor del periodismo patrio. Pero no es menos cierto que también existen grandes grupos e influyentes comunicadores que, lejos de informar, mejor o peor, son simples voceros del Estado, viles siervos de un mal amo, Sánchez y sus secuaces. Y esos, amigos, por mucho que digan lo contrario y muchos títulos que exhiban, no son periodistas, sino mercenarios y vendepatrias. Y como tales han de ser tratados. Por eso, hoy más que nunca, conviene destacar la noble y necesaria labor del buen periodista. Y en la España actual no hay mejor forma de identificarlos que fijarse en el dedo acusador del gobierno, en quienes atacan, critican y señalan el siempre peligroso poder político y, más concretamente, el presidente. La pena de todo esto, señorías, y es lo que me gustaría también compartir con los ciudadanos que nos estén siguiendo, es que este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad, es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Porque la señora Esther Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Ahí están sus tweets, dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Señora Abascal. Sí, es muy triste. Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa. Las palabras de Sánchez evidencian que Iker Jiménez es hoy por hoy uno de los mejores periodistas de España, uno de los más importantes y valiosos, por no decir el mayor, pues no hay mayor prueba de independencia y valía que incomodar al presidente, el hombre más poderoso del país, hasta el punto de citar tu nombre en el Congreso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este periodista en concreto, cuya carrera se ha centrado en los asuntos del misterio y el más allá, cabrea tanto a Sánchez y su gobierno? Veamos.
Sánchez compareció el pasado miércoles en el Congreso para, en teoría, dar explicaciones sobre el trágico accidente de Adamuz, pero una vez más, lejos de aclarar nada, se dedicó a lanzar balones fuera para no asumir responsabilidad alguna. Nada nuevo bajo el sol, lo raro sería lo contrario, así que la sesión discurrió sin pena ni gloria entre reproches y excusas de lo más peregrinas. El gobierno y sus socios hablaron de todo, menos de lo importante, el accidente y sus víctimas. Desde el cansino fascismo, Bad Bunny y Minnesota, hasta Elon Musk, Netanyahu, el cambio climático, Vito Quiles, Palestina, los meconios, Jeffrey Epstein, el Prestige, el 11M, Donald Trump, Franco, cómo no. Y también hablaron de Iker Jiménez, el famoso director y presentador del programa Cuarto Milenio, y desde hace algunos años también de Horizonte, que se dedica a temas de actualidad política. Lo relevante en el caso de Iker es que fue el presidente quien lo sacó a colación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque molesta y mucho al gobierno, y no de ahora, ojo, sino de tiempo atrás. Iker es curioso por naturaleza y, como todo buen periodista, quiere saber. Vive por y para eso. Y esa pasión innata por destapar lo desconocido le llevó a informar de lo que nadie informaba en España en dos casos muy concretos. Los dos acontecimientos más impactantes que han sufrido los españoles en décadas. Y por eso mismo, los más delicados y sensibles para Pedro Sánchez. En primer lugar, el coronavirus. 14 de marzo de 2020. El presidente del gobierno decreta el estado de alarma y anuncia el gran encierro. La pesadilla de la pandemia arrancaba oficialmente en España. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Esto fue el 14 de marzo. Pero como la memoria colectiva es muy corta, muchos ya no se acuerdan de lo que sucedió en los meses previos. Y es que el gobierno no solo no hizo nada durante semanas, sino que minimizó hasta el ridículo los posibles riesgos del COVID, a pesar del destrozo que estaba causando primero en China y poco después en Italia. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, decía esto el 31 de enero. Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Y Simón, al igual que todo el gobierno de PSOE y Podemos, seguía negando lo innegable a finales del mes de febrero, cuando el coronavirus ya estaba presente en España. Una persona que ha estado en Nápoles o en Roma no ha estado expuesta ahora mismo, con la información que tenemos, a ningún riesgo. Y en España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poco razonables. Sánchez no hizo nada, repito, nada para preparar al país de la que se venía encima. Nada. Y no lo hizo porque sencillamente primó, como siempre, su interés personal sobre el de los españoles. El gobierno tenía que celebrar sí o sí su aquelarre feminista del 8M y hasta entonces el virus no solo no existía, sino que tampoco suponía amenaza alguna. ¿Se acuerdan? De nuevo, Fernando Simón. ¿Le recomendarían a miembros de su familia, por ejemplo, o amigos, que fueran mañana a la manifestación o que se quedaran en casa? Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con la manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén. Si consideran que tienen que estar, que no estén. Mi pregunta es si van seguros, si pueden sentirse seguros en una concentración tan grande con tanta gente. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Tan solo una semana después del 8M, Sánchez encerraba a toda España en sus casas. Pero hasta entonces, el único mensaje oficial fue negar la realidad, negar la posibilidad de pandemia y, sobre todo, negar que ésta pudiera suponer un riesgo para la salud de la población.
el coronavirus, recuerden, se acabó cobrando unas 150.000 vidas en España. Sin embargo, el gobierno no estuvo solo en la construcción y difusión de ese nefasto relato de negación. Sánchez se valió de todos los medios a su alcance para convencer a la gente de que no pasaba nada, no había nada que temer. Lorenzo Milá, corresponsal de Televisión Española en Italia, decía esto en el mes de febrero. Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real que aquí los médicos no se cansan de repetir. Pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no? Y al igual que Milá, muchísimos periodistas y tertulianos del régimen hacían exactamente lo mismo, repetir como papagayos el argumento y argumentario de Moncloa. ¿COVID? ¿Qué es eso? Aquí no llegará, y si llega da igual, no pasará nada. Es como una gripe, decían, o incluso más suave que la gripe. ¿Qué le dijo tu titular a esta hora? Bueno, mi titular es que de momento estamos en una situación de riesgo bajo, que lo han elevado, han moderado para prevención, no porque sea un problema. España no es un país que ahora mismo tenga un problema con esto. Son 9 infectados de una población de casi 47 millones de personas y en ese sentido pues calma, ¿no? E información. Ahora mismo no hay un motivo en este país para la preocupación. Sí, respecto a Fernando Simón, yo creo que una reflexión que conviene hacer es cómo también de las alertas sanitarias y de estas crisis se aprende. Y Fernando Simón fue en su día la solución para el desastre de gestión y de comunicación con el caso del ébola. Ha nombrado a la persona que en su día demostró que comunicaba, que tenía credibilidad y que aportaba tranquilidad dentro de no engañar a nadie, de dar transparencia a la información, y decir, oiga, esto es para tener estos cuidados y no para creerse cualquier cosa. Por eso mismo es un acierto. 3. Antonio Maestre, ¿cuál sería tu titular a esta hora? Yo creo que hay que estar bastante tranquilo por la gestión que se está haciendo, sobre todo también por congratularnos por tener a alguien como Fernando Simón al cargo de la comunicación en el Ministerio de Sanidad y simplemente tener esperanzas de que no trascienda más allá, ¿no? Pero por ahora la verdad es que se está haciendo algo con bastante tranquilidad y simplemente los casos en los que hay un poco de riesgo por la gente, con el caso de las mascarillas, pues yo creo que es un riesgo asumible, no creo que haya que tenerlo en demasiada consideración. Sin embargo, no todos siguieron el guión de Moncloa. Hubo un periodista que decidió investigar por su cuenta y riesgo e informar sobre lo que entonces todo el mundo negaba en España. Y ese periodista era Iker Jiménez, él y sus colaboradores. Esto que van a escuchar son fragmentos de su programa en febrero del año 2020, un mes y medio antes del gran confinamiento. Desde el principio lo he tenido claro, nos han mentido y nos siguen mintiendo. Hay algo como que chirría, algo no concuerda, si es como una gripe. Yo nunca he visto que se han tomado tantas precauciones para una simple, aparentemente, gripe. Pero es que el 32% de los pacientes que ingresan acaban en una UCI. Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Todo esto irá evolucionando hasta alcanzar 18 millones de afectados y entre 1 a 2 millones de muertos. Más allá del daño físico, del daño económico, es el daño psicológico. Vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos de él. ¿No se nos está diciendo la verdad? ¿No se nos está diciendo completamente la realidad? Sigue pareciendo como que prácticamente no pasa nada, ¿no? Y sí que está pasando. Hay que contar la verdad, hay que contarla completamente y hay que contarla antes de que la gente empiece a hablar de bulos y de otras cosas. Esta es una crisis sin precedentes históricos y que va a tener consecuencias sin precedentes en muchos ámbitos. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días, significa que tengo que tener papel higiénico, significa que tengo que tener mi medicación en caso de que yo tenga medicación. Es el momento de la P de pandemia
porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. España no puede prepararse en un mes. Necesitamos empezar a actuar hoy. Esto, contrariar la versión oficial y dejar en evidencia a Moncloa, es lo que jamás le perdonó Sánchez. Desde entonces lo tiene cruzado, pero no fue la única vez que Iker mostró a España la inmoralidad de este gobierno. Tras el coronavirus llegó la Dana y una vez más el periodista mostró las miserias del presidente. Martes 29 de octubre de 2024. Cae la Mundial en Valencia. La gota fría deja tras de sí más de 200 muertos y decenas de miles de afectados. Un desastre natural, como muchos, aunque en este caso se pudo haber evitado si el Estado hubiese ejecutado las obras necesarias para frenar la riada, a sabiendas de que el riesgo existía. Sin embargo, al margen de las responsabilidades políticas, que fueron muchas y muy repartidas por igual entre Gobierno central y Comunidad Valenciana, lo más increíble del caso es lo que sucedió después de la tragedia, o mejor dicho, lo que no sucedió. Sánchez abandonó a los valencianos a su suerte. El Estado se quedó de brazos cruzados mientras pueblos enteros no tenían luz, agua ni comida. Y nadie fue a ayudarlos. Durante días, abandonados. Ni policía, ni guardia civil, ni ejército, ni ambulancias, nada. Y encima sometidos a saqueos nocturnos por bandas de criminales y desalmados venidos de todo el país para sacar tajada del caos. Durante días, repito. Y lo curioso es que España no lo sabía. No supo nada hasta que una vez más Jiménez y su equipo se trasladaron en coche hasta la zona cero 2 días después, el jueves 31, y descubrieron lo que nadie pensaba que podía suceder. Miles de españoles, víctimas de la Dana, abandonados por el gobierno. La cara buena es la de la solidaridad, la de la gente coordinándose, la de la gente ayudándose, la de la gente dándose agua, la de la gente entrando en la riada. Nos han contado cosas que de verdad es muy difícil de expresar. La gente con varillas saliendo por los balcones intentando coger a otras personas, niños que se los llevó la riada. Es que hay que vivirlo aquí y oír a estas personas. Es impresionante. Y la sensación que ellos dicen y que ellos transmiten, y que yo solo soy un altavoz con este equipo de Horizonte, es: por favor, Iker, pida ayuda, pida ayuda. Esto es una zona de guerra. Esto no puede ser una batalla de políticos de un lado y de otro que no están exactamente igual su color. Esto hay que venir aquí para ver pueblos enteros devastados por completo, devastados por completo. Iker, visiblemente emocionado, narraba en directo lo que había visto en la zona devastada por la riada. Hay cadáveres en los garajes. Hemos visto cosas que es difícil de ver. En las rotondas, o sea, la situación de la gente clamando por ayuda, la situación de gente que no puede bajar. Es decir, que hemos tenido que traer agua a alguna gente. Y tengo que decir que a Ángel se le ha ocurrido una cosa, no somos nadie para hacerlo, ¿no? Y también es la fuerza de las redes sociales. A Ángel Gaitán la gente le adora, o sea, le adora, es increíble, la gente apartándose en los coches, todo atascado, tengo que contarlo para dejar pasar nuestro jeep, diciendo, contadlo lo que está pasando. Y a Ángel se le ha ocurrido, y ojalá llegue en directo en Horizonte, hemos pedido, por favor, que la gente traiga unas furgonetas desde Aranjuez con un montón de comida, de bebida, porque la gente nos pedía, decían aquí algunos vecinos, decían, luego los veréis, solo queremos agua, o sea, agua. No sé qué cifras están dando. La información que nos llega es que esto va a desbordar completamente. Entonces esta gente necesita ayuda, necesita alimentos. Las ONGs, por favor, la Cruz Roja, por favor, todo el mundo aquí. Todo el mundo aquí, por favor. Habían pasado 48 horas y no había nadie. Y España entera, sencillamente, con los ojos pegados al televisor de sus casas, no daba crédito. No se lo podía creer. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estaba el gobierno? ¿Para qué narices pagamos impuestos entonces? Sánchez tampoco le perdonó esto al periodista, que destapara sus vergüenzas y miserias por informar de lo que sucedía. Por eso mismo, Moncloa y sus satélites mediáticos no tardaron en orquestar una siniestra campaña de desprestigio para hacer creer a la gente que no era de fiar, usando como excusa el número de muertos que podría esconder un parking, el parking de Bonaire, en la localidad de Aldaya, en Valencia.
Lo que entonces ocultó Moncloa, sin embargo, es que casi toda la prensa, altavoces del régimen inclusive, también se hicieron eco de esa posible tragedia del parking. Una tragedia que finalmente, gracias a Dios, no sucedió. ¿Se acuerdan? Javier Bastida, trabajan sin descanso para retirar el agua. El aparcamiento se habría convertido en una auténtica trampa mortal. Sí, esta mañana ha alertado la UME de que este es uno de los puntos, digamos, que en los próximos días va a ser más conflictivo a la hora de poder encontrar a gente, porque la situación es verdaderamente difícil, ahí están viendo, el nivel del agua llega casi que hasta la superficie. Lo peor es que este parking del centro comercial Bonaire tiene varias plantas, la capacidad total del parking es de en torno a los 5.800 plazas, imagínense ustedes la cantidad de vehículos que pueden haber. La UME ya ha entrado, ha reconocido el terreno y le hemos preguntado sobre la posibilidad de encontrar a gente o cuántos cadáveres puede haber en el interior. Nos hablan de una cifra indeterminada, no nos dan ninguna cifra. Lo que están haciendo ahora mismo, después de entrar, de visualizar y de ver algunos cadáveres, es anotarlo, decir, esperar hasta la orden judicial para poder moverlos y comenzar a sacar todo el agua con bombas como esta, que como están viendo desde hace unos minutos van a intentar sacar el agua en las próximas horas. Les va a llevar varias horas hasta poder llegar a un nivel estable y sobre todo para saber la cantidad, si es que así lo hubiera, de momento nos dicen de indeterminada, de cuerpos que se pueden encontrar en el interior. Esta pieza que acaban de escuchar era de La Sexta. Pues bien, ahora Sánchez vuelve a cargar con fuerza contra Iker, acusándole de mentiroso. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, porque resulta incómodo. Su programa Horizonte informa ahora diario, en horario de máxima audiencia, de los escándalos de corrupción del gobierno, con la ayuda de los mejores periodistas de investigación del país. Carlos Cuesta, Ketty Garat, Jorge Calabrés, Eduardo Inda, Esteban Urrizquieta, José María Olmo, Alejandro Entrambas-Aguas, Javier Chicote y tantos otros. Y mientras Sánchez les señala, sus perros de presa, como Pablo Iglesias, exigen sin remilgos taparle la boca. Iker, según Podemos, no puede hablar de política. ¿Puede tener sentido que un tipo que ha ganado dinero en la comunicación, hablando de ovnis, pueda hablar de cuestiones de política seria? Es que sería como si pusiéramos a un curandero en la televisión a hacer un programa de salud. Y esto nos pone frente al problema que es como... Sobre todo muy si lo bien, que dice no es cierto, muy Pablo. bien. Ya, pero es que da igual. O sea, es que un curandero no puede hacer un programa de salud y un tipo de ovnis no puede hacer un programa de política. Por una cuestión de sentido común democrático. En los platos, lo que pero puede ser analista o politólogo. Sí, pero es como... Pero todo tiene que tener su lógica. Es como Pablo Motos no puede hacer un programa de feminismo y Iker Jiménez no puede hacer un programa en el que habla de información política. Y por eso, según Iglesias, hay que vetarle. ¡Viva la censura!, grita el podemita. ¡Ay, si Franco levantara la cabeza! ¿Por qué no se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios que ya se pusieron de acuerdo para hacer que Televisión Española fuera una televisión de calidad democrática, para hacer una ley de medios que nos evite tener que escuchar a los de los ovnis o a los curanderos haciendo información política? Que es que eso es lo que destruye la democracia. Pedro Sánchez apunta y Pablo Iglesias dispara. Esto, amigos, una vez más demuestra el enorme valor periodístico que tiene el presentador de Cuatro. Iker Jiménez es periodista, un gran periodista de esos que incomodan al poder político por hacer bien su trabajo. Y por eso mismo, España necesita muchos Iker. España necesita más Iker Jiménez. La trinchera de llamas. Es radio.